Hola a todos. Vamos a comenzar nuestro curso de ecuaciones diferenciales ordinarias con algunos conceptos básicos de la teoría de ecuaciones diferenciales. Entonces, primero vamos a mencionar que las ecuaciones diferenciales constituyen el lenguaje en el que están formulados distintos modelos matemáticos que explican numerosos fenómenos que aparecen en ciencias y la ingeniería. Entonces, esa es esencialmente la importancia en la cual radica la teoría de ecuaciones diferenciales. Entonces, en este curso nos vamos a concentrar en el estudio de un tipo particular de ecuaciones diferenciales que se llaman ordinarias. Y veremos algunas aplicaciones de este tipo de ecuaciones. Entonces, primero vamos a empezar con la pregunta obvia. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? Entonces, la idea, o a grandes rasgos, una ecuación diferencial ordinaria, que vamos a abreviar de aquí en adelante como EDO, es una ecuación que contiene derivadas de una o más funciones que dependen de una sola variable. Entonces, el término ecuación diferencial está haciendo una indicación de que van a aparecer derivadas de ciertas funciones en esta ecuación, y ordinarias se refiere a que esas funciones que aparecen en las ecuaciones solo dependen de una variable, son variables reales las que vamos a estudiar. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Entonces, esta ecuación, la ecuación 1, es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. Aquí tenemos a y, que la estamos pensando como una función que depende de una variable real, y en este caso la denotamos como x. Y lo que nos dice esta ecuación es que la segunda derivada de esta función y con respecto de x más la variable x es igual a 0. Entonces, este es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. Aparece una función, una variable independiente, y aparecen las derivadas de esta función. En este caso solo aparece la segunda derivada. Muy bien, entonces una manera de clasificar las ecuaciones diferenciales ordinarias, que va a ser muy útil para nosotros, es la clasificación por el orden. Entonces, por definición, el orden de una ecuación diferencial se refiere a cuál es el máximo orden de las derivadas que aparecen en la ecuación. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, el orden de esta ecuación es 2, porque el orden máximo de las derivadas que aparecen aquí es la segunda derivada. Entonces, el orden de esa ecuación es 2. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿de qué orden será esta ecuación que tenemos aquí? Entonces, nuevamente, esta es una ecuación en la que aparece una variable independiente, que es x, y aparece una función que depende de esa x, que aquí está denotada como y. Entonces, en esta ecuación, si la ven, aparece la primera derivada de la función, la segunda derivada y también la tercera derivada. Entonces, el máximo orden de las derivadas que aparece en esta ecuación es 3. Entonces, por lo tanto, esta es una ecuación diferencial ordinaria de grado 3 o de orden 3. Ahora, en general, una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, o sea, de orden n, para n un número natural positivo, tiene la siguiente forma. Entonces, aquí lo que esto quiere decir es que tenemos una variable independiente x, una función y que depende de x, y aquí están las primeras n derivadas. Entonces, f es una función que depende de estas n más 2 variables, y esta es la forma general de una ecuación diferencial de orden n. Entonces, por ejemplo, para el primer ejemplo que vimos, podrían tomar a la función f de la siguiente manera. Por ejemplo, si tomamos a la función f, recuerden que aparece hasta la segunda derivada. Entonces, esta f va a tener a la variable x, a la variable y, a una variable y1 y una variable y2. Estos van a hacer referencia a la variable independiente, a la función, a la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, si elegimos la función f, en este caso, como y2 más x, esta función, cuando la escribimos de esta manera, nos reproduce la ecuación que teníamos aquí originalmente. Ustedes pueden verificarlo. Es muy fácil verificar eso en este caso. Por ejemplo, en el segundo ejemplo que vimos,
Ahí, si recuerdan, como era de grado 3, la ecuación de orden 3, debe de aparecer la variable independiente, la función y, la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. Y si elegimos a la función f de esta manera, como seno de x por y3 más y2 menos y1 menos la exponencial en x, esta función, cuando escribimos la ecuación correspondiente de esta manera, obtenemos la ecuación original que teníamos aquí. Aquí simplemente pasamos restando la exponencial de este lado y esto lo podemos igualar a 0. Entonces, esta es la forma general que tiene una ecuación ordinaria de enésimo orden. Ahora, nosotros nos vamos a concentrar en ecuaciones que están escritas en algo que se llama la forma normal. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden está escrita en su forma normal si se puede escribir de esta manera, como está escrito aquí en la ecuación 4. Entonces, aquí lo único que estamos diciendo es que podemos despejar la enésima derivada. Entonces, la enésima derivada está escrita como una función que depende de la variable independiente, de la función y de las primeras n-1 derivadas de la función y con respecto de x. Entonces, una ecuación que está escrita así, se dice que está escrita en su forma normal. Entonces, por ejemplo, la forma normal de una ecuación de primer orden sería de esta manera. Entonces, como es de primer orden, solamente va a aparecer hasta la primera derivada. Entonces, escrita en su forma normal, tendríamos la primera derivada igual a una función que depende de la variable independiente y de la función y. Y lo mismo para una ecuación de segundo orden. Entonces, en una ecuación de segundo orden va a aparecer hasta la segunda derivada, y si está escrita en su forma normal, pues se va a ver de esta manera. Entonces tendríamos la segunda derivada de la función y con respecto de x, igualada a una función que depende de x, de la función y de la primera derivada de la función y. Entonces, vamos a ver más ejemplos después. Ahorita solamente estamos estableciendo la terminología que vamos a usar. Entonces, ahora lo siguiente, y que es muy importante, es entender qué es una solución de una ecuación diferencial ordinaria. Entonces ya sabemos qué es una ecuación diferencial. Ahora lo que queremos es entender qué significa resolver la ecuación diferencial, qué significa encontrar una solución para esta ecuación. Entonces, de manera un poco más precisa, encontrar una solución quiere decir lo siguiente. Entonces, supongan que tienen esta ecuación diferencial de enésimo orden. Entonces, una solución para esta ecuación diferencial es lo siguiente. Es una función phi que está definida en un intervalo de la recta real. Entonces tenemos un intervalo i de r y esta función va de este intervalo, su dominio es este intervalo y toma valores en los números reales. Y lo que le pedimos a esta función, lo que le vamos a pedir para que phi sea una solución a esta ecuación diferencial, es primero que se puedan calcular las n primeras derivadas. Entonces esta función es derivable hasta el orden n. Y también queremos que para cada punto de su dominio, para cada x en el intervalo i, la igualdad que define a la ecuación diferencial se cumpla. Es decir, tenemos a la función phi definida en el intervalo i. Esta función phi tiene sus n primeras derivadas. Y aparte, si tomamos cualquier punto x en el dominio de la función, entonces esta f evaluada en ese punto, por un lado, y en el valor que toma la función en ese mismo punto de su dominio, y el valor que toma la primera derivada en ese punto, y así hasta la derivada de orden n, satisfagan esta relación. Entonces, si estas cosas pasan, si esta función es derivable hasta el orden n, y esta igualdad se cumple para cada punto del dominio, para todos los puntos en i, entonces vamos a decir que phi es una solución de la ecuación diferencial. Entonces vamos a ver unos ejemplos para que se entienda un poco mejor. Entonces vamos a verificar que la función y igual a 1 entre 16 por x a la cuarta es una solución de la ecuación diferencial ordinaria dada por esta relación. Entonces aquí tenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y está escrita en su forma normal, si se fijan. Entonces aquí tenemos la derivada escrita como una función que depende de x y de y. Y queremos verificar que esta función en particular es una solución a esta ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso?
Entonces, para ver que esta función realmente es una solución a la ecuación diferencial, lo que vamos a hacer es sustituirla en la ecuación diferencial que queremos, en la cual queremos verificar que es una solución. Entonces tenemos la función y esta función es un polinomio, entonces tiene derivadas de todos los órdenes posibles. Entonces, por ejemplo, si derivamos una vez a la función y con respecto de x, lo que obtenemos es un cuarto de x al cubo. Además, por otro lado, si ustedes calculan x por la raíz de y, siendo y igual a un 16avo de x a la cuarta, entonces esto, x por la raíz de y, no es otra cosa que x por la raíz de un 16avo de x a la cuarta. Entonces, si efectúan las operaciones correspondientes aquí y simplifican, esto es igual a un cuarto de x al cubo. Entonces, por un lado tenemos que la derivada de y con respecto de x es un cuarto de x al cubo, y por otro lado tenemos que x por la raíz de y también es igual a un cuarto de x al cubo. Esto quiere decir que para esta función en particular se cumple esta relación que define la ecuación diferencial. Entonces, esto muestra que esta función efectivamente es una solución a la ecuación diferencial. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces vamos a verificar ahora que la función y igual a x por e a la x es una solución de la ecuación diferencial dada por la segunda derivada de y menos 2 veces la primera derivada más y igual a 0. Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación ordinaria de orden 2 o de grado 2, porque aparece la función, la primera derivada y la segunda derivada, y hasta ahí llega el orden de las derivadas que aparecen en la ecuación. Entonces, es una ecuación de grado 2, de orden 2. Queremos verificar que esta función que tenemos escrita aquí es una solución a esta ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo podemos verificar esto? Entonces, nuevamente, tenemos esta función y esta función es derivable. Entonces, si calculan la primera derivada de esta función, entonces tenemos la derivada de x por e a la x. Aquí usamos la regla del producto para calcular la derivada. Entonces, si efectúan las operaciones correspondientes y simplifican, lo que obtienen es que la primera derivada de y es igual a 1 más x, todo esto multiplicado por e a la x. Ahora, si calculan la segunda derivada, es decir, si derivan nuevamente esta función, lo que obtienen es lo siguiente. Entonces, si efectúan las operaciones correspondientes, como están escritas aquí, al final lo que se obtiene es que la segunda derivada de y es 2 más x, todo esto multiplicado por e a la x. Entonces, ahora que calculamos la primera y la segunda derivada, vamos a sustituirlas en la ecuación que nos interesa. Entonces, la ecuación que nos interesa es la segunda derivada menos 2 veces la primera derivada más la función. En este caso ya sabemos cuánto vale la función. La función vale x por e a la x. La primera derivada era 1 más x por e a la x y la segunda derivada era 2 más x por e a la x. Si sustituyen esos valores aquí y efectúan las operaciones correspondientes, pueden verificar que efectivamente esto se anula. Cuando hacen esta suma, esto da 0, y esto quiere decir que realmente esta función es una solución a esta ecuación diferencial. Muy bien. Entonces, ahora, como vamos a ver después, va a ser muy frecuente que las soluciones que encontremos de las ecuaciones diferenciales no estén escritas de forma explícita, como en los dos ejemplos anteriores, sino que a veces lo que nos vamos a encontrar es una función que está definida de manera implícita. Entonces vamos a recordar brevemente qué significa eso. Vamos a ver con un ejemplo cómo es una situación así. Entonces vamos a verificar ahora en este ejemplo que esta relación implícita, x cuadrada más y cuadrada igual a 25, determina una solución a esta ecuación diferencial ordinaria. Entonces, esta ecuación diferencial es de orden 1, solo aparece hasta la primera derivada y está escrita en su forma normal. Tenemos la primera derivada igual a menos x entre y. Y queremos verificar que esta relación implícita define una solución a esta ecuación diferencial. Entonces, primero vamos a recordar qué quiere decir que esto define una función implícita. Entonces tenemos la relación x cuadrada más y cuadrada igual a 25. Que esto defina a y como una función de x quiere decir lo siguiente. Entonces, si se fijan, si elegimos un valor de x, si fijamos un x0 en los números reales y lo sustituyen en esta relación, lo que se obtiene es esta.
esta ecuación que está aquí. X0 al cuadrado más y cuadrado igual a 25. Ahora, esta es una ecuación en y. X0 es una constante, 25 es una constante, y ahora y se puede despejar, digamos, de esta ecuación, pero hay dos valores posibles para y, una vez que fijamos x0. Entonces, esos dos posibles valores son más y menos la raíz cuadrada de 25 menos x0 al cuadrado, debe de ser aquí. Entonces, por ejemplo, si x0 es igual a 0, eso quiere decir que y puede ser más o menos la raíz de 25, que es 5. Entonces, para x igual a 0, y puede tomar dos valores. Uno es 5 y otro es menos 5. Entonces, fíjense que esto solamente tiene sentido si 25 menos x0 al cuadrado es mayor que 0 para poder calcular esta raíz y obtener un número real. Entonces, esta condición lo que significa es que los únicos valores permitidos para x que dan sentido a esta función implícita están en el intervalo menos 5,5. Entonces, en el intervalo menos 5,5, esta relación de aquí, x cuadrada más y cuadrada igual a 25, define dos funciones. Entonces, una de estas funciones va del intervalo menos 5,5 a los números reales y manda un x en este intervalo a la raíz de 25 menos x cuadrada. Y la otra función está definida en el mismo intervalo y manda cada x en este intervalo a menos la raíz de 25 menos x cuadrada. Entonces, esta relación implícita define en el dominio adecuado un par de funciones. Entonces, vamos a verificar que efectivamente esta relación implícita define una solución para esta ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo podemos ver que esto es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es lo siguiente. Vamos a tomar la relación implícita x cuadrada más y cuadrada igual a 25 y vamos a derivarla con respecto de x, pensando que y es una función que depende de x. Entonces, si derivamos ambos lados de esta igualdad, lo que se obtiene es lo siguiente. Entonces, por un lado, la derivada de 25 es una constante, es 0. Entonces tenemos la derivada con respecto de x de 25 igual a 0. Y esto debe de ser igual a la derivada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces derivamos ambos lados de esta igualdad. Ahora, ¿cómo derivamos este lado? Entonces vamos a separarlo en dos partes con la suma. Entonces esto sería la derivada de x cuadrada más la derivada de y cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de y cuadrada, si y es una función de x, entonces podemos usar la regla de la cadena y la derivada en este caso es 2y multiplicado por la derivada de y con respecto de x. Entonces, esto quiere decir que al derivar esta relación implícita, lo que obtenemos es esta ecuación. Obtenemos la ecuación 2x más 2y por la derivada de y con respecto de x igual a 0. Y de esto podemos deducir entonces que la derivada de y con respecto de x, si despejamos de esta ecuación, es igual a menos 2x entre 2y. Entonces se cancelan este 2 con este 2 y lo que se obtiene es que la derivada de y con respecto de x es menos x entre y. Y esto muestra que efectivamente si y satisface la relación implícita x cuadrada más y cuadrada igual a 25, entonces y determina una solución de la ecuación diferencial que teníamos al principio. Muy bien, entonces vamos a dejar el video aquí y les pongo 4 ejercicios al final que me tienen que entregar. Entonces en estos ejercicios lo que quiero es que verifiquen que la función que les estoy dando aquí es una solución de la ecuación diferencial ordinaria correspondiente que está escrita del lado derecho. Entonces traten de hacer estos 4 ejercicios y nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien.